que nos han brindado un montón de conocimientos y herramientas que nos permiten definir ese tipo de situación y ver que de cara al tratamiento de este tipo de ordenanza haya un solo trabajo ya acordado, es decir, haya un consenso sobre un solo tipo de criterio. Así que bueno, en ese marco es que... Nos quedamos sin audio, Martín. A ver qué pasó por ahí con el micrófono. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, Ahora te sí. escucho, perfecto. Bueno, te sabemos hombre de la química, por supuesto, y sos, de más está decirlo, pero le recordamos al público, ¿no? En tu vida privada sos auditor de, entre otras cosas, del centro de acopiadores, seguís participando tengo entendido, del gran acopio que hubo acá, que es conocido como la aceitera, del OMSA en algún momento, aparte de tener tu actividad privada con el tema de aguas y tratamiento de aguas y todo este tipo de cuestiones. Bueno, lo cierto que, como hombre cercano a la química, por ahí esto vos lo tratabas ahí a la pasada, ¿qué sucede con los espacios periurbanos? Porque tenemos hoy el problema, y a lo mejor habrás participado de las últimas charlas que se dieron hace 2-3 años acá, pero bueno, que tienen que ver justamente, que han traído el INTA, sobre todo técnicos. Hoy tenemos un problema que las zonas que eran antes chacras, hoy se están transformando despacito en barrios, algunas de ellas. La invasión desde el crecimiento de las ciudades en sentido horizontal y hacia el campo, y hacen que a veces esas zonas no estén delimitadas. No hay prácticamente una ley, digamos así, que nos diga hasta dónde, o nos diga cómo, o nos diga cuándo, ¿no? Y yo creo que esto un poco es lo que apunta esta ordenanza. Sí, bueno, tu pregunta en realidad intercala varios temas, 3 temas al menos. Sí. Uno es salud, el otro es comercio y el otro tema es desarrollo urbano. Hoy en General Villegas, vamos a empezar por el último, no hay una ley de ordenamiento urbano. Sé que hay intenciones de empezar a tratarla, pero lo concreto es que no existe, no hay un ordenamiento que nos permita definir hacia dónde va a crecer Villegas en los próximos 30 años, por ejemplo. Entonces eso es un factor limitante y tenés que tener en cuenta que Villegas además tiene 10 poblados, 10 centros urbanos más pequeños, 10 pueblos en todo el territorio, y si no existe en la ciudad de cabecera, imagínate que en los pueblos es todavía menos previsible eso. Además, te vuelvo a repetir, existen áreas como pueden ser las escuelas rurales que tenés chicos en esos lugares. Y la salud, obviamente, es muy importante en todos estos lugares. Pues te comento una cosa, en relación a comercio, por ejemplo, que es otra de las aristas que vos tocaste, otra de las patas que vos tocaste, hablaste de salud, de comercio y de desarrollo urbano. En lo que tiene que ver con comercio, hasta donde yo sé, al menos un centro acá en General Villegas, que es la Agropecuaria del Malambo, es auditada desde fuera de Villegas, tienen que pagar una cuantiosa cantidad de dinero, tiene todas las medidas de seguridad escritas, porque le vendieron el protocolo, y podéis ir a verlo esto, y está tomado un poco como caballo de batalla, o sea, bueno, está visto, ¿no? Pero digo, todos tendrían que ser iguales. Ese es uno de los enfoques respecto al área comercial. En el área de salud, entonces te decía, el factor de ordenamiento urbano es el puntapié inicial para poder brindar salud respecto a lo que se van a hacer en las zonas limítrofes a los centros poblados, o a las áreas de concentración de personas, como pueden ser los colegios rurales, las escuelas rurales. Sí. En cuestiones de salud, respecto a las aplicaciones de productos fitosanitarios, que son los productos químicos que se utilizan en el campo. Cuando yo te hablo de parte del aspecto comercial, además de hablarte de las buenas prácticas de agropecuarias y de toda la cadena comercial, me refiero también a la parte de control, fundamentalmente control rural, que no es un tema menor porque hoy en día también, el Estado argentino en líneas generales tiene un déficit de control bastante pronunciado. Hay muchas cosas que tienen un control que es bastante laxo. A ver, Martín, perdón.
vos tuviste algo que ver en algún momento, fuiste secretario de Seguridad, ¿no es cierto? Y yo digo, gracias a Dios por ahí que tenemos el CPR, que más o menos podemos ver algo, digamos, porque se le complican los 3.000 kilómetros de camino que tiene el partido de General Villegas a intentar controlar, ¿no? Sí, pero el CPR no va a hacer controles dentro de los campos en respecto a las aplicaciones no, estoy hablando de los movimientos. Claro. Precisamente, a ver, yo estuve en el área de seguridad e intentar agrandar el plantel de controladores de tránsito fue algo que no pude lograr y no fue un tema que, o sea, fue el primer tema que se tocó, creo que dentro de la gestión. Y es más, te diría que desde que yo entré hasta el día de hoy, el número de controladores de tránsito ha ido en disminución. Entonces, eso te habla claramente de cómo se enfoca muchas veces la política en cuestiones de control. En segundo lugar, te vuelvo a repetir, cualquier medida que se tome respecto a esta ordenanza va a requerir de un sistema de control de las aplicaciones y el Estado argentino no es una de las materias más fuertes que tiene. Entonces, creo yo que estamos ante varios inconvenientes que va a haber que subsanar. Un poco por la parte química, o sea, tocando esos tres temas que hablábamos en un principio, que eran el área de salud, el área de crecimiento urbano y el área de la parte comercial, un poco entrando en la parte de la comercialización de los productos fitosanitarios. Nosotros sabemos que existen algunas diferencias, por ejemplo, entre SENASA y la Organización Mundial de la Salud en lo que se llaman clasificación de bandas, que son o sea, en los productos fitosanitarios existen bandas que con colores, con un código de colores, te va diciendo cuán tóxico... Grado de toxicidad. Claro, el grado de toxicidad que tiene cada producto fitosanitario. De manera de poder identificarlo visualmente, ¿no? Martín, yo cuando... Ni siquiera nosotros tenemos un punto de vista común a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay una serie de incongruencias con las que también hay que trabajar dentro de toda esta temática que es muy compleja. Yo me refería por ahí a, digamos así, a lo chiquito, a lo cotidiano, ¿no? El operador, el que está encima, el que se está respirando el bidón. Porque, a ver, vamos a un depósito, ejemplo del Malambo, tiene respiradores cenitales, en el techo del galpón le contamos a la don Pepe Rosa que no tiene por qué saber, cenital significa arriba, en el techo, en el cenit, bueno, en el cielo. Lo cierto que todo esto tiene un ABC que hay que respetarlo. Pongo el ejemplo de Malambo porque lo conozco, por eso lo puedo quemar con nombre y apellido, porque ellos me lo mostraron inclusive. Pero digo, esto no es fácil de hacer, habría que hacerlo, porque a ver, el tipo que está respirando las 24 horas, eso, necesita máscaras, necesita todo un protocolo, porque ese tipo después va a tener problemas. Después va a ir por la empresa, va a ir por el Estado, a veces, lamentablemente, los pocos centros toxicológicos que hay dependen del Estado, por ende, el que va a tener que sacar la moneda del bolsillo para atender a esa persona, que son tratamientos largos, no estamos hablando ni siquiera de terminales, estamos hablando de tratamientos crónicos. Vamos a tener problemas y vamos a tener gastaderos de dinero por no hacer lo que se debe hacer. Digo, o sea, eso en algún momento va a haber que empezar a mirarlo, y yo creo que ustedes, como órgano de Contralor, o el Consejo Deliberante como órgano de control, y aparte de promulgación de leyes, tener en cuenta este tipo de cuestiones y hacerlo masivo, como decía vos, en los pueblos también esto debe estar presente, ¿no? Bueno, precisamente, como hay que contemplar un montón de variables, o sea, nosotros comenzamos hablando con 3 variables simplemente y ahora nos estamos adentrando en lo que es un poco la parte química y la parte de manipulación de productos químicos, y vos ya estás viendo cómo se le van agregando automáticamente un montón de variables nuevas. O sea, el tema es extremadamente complejo. Y es muy difícil regular algo cuando tiene tantas variables de manera tal de ser lo más ecuánime posible, lo más equilibrado posible, de manera de no perjudicar ni hacia un sector ni hacia otro. O sea, cualquier variable en exceso que uno toque, manipule, va a perjudicar o al área comercial o al área productiva o al área de salud. Entonces, manejarnos dentro de ese cuadrilátero, si se quiere, o sea, hasta ahora nombré 3 variables, pero manejarnos dentro de ese área tiene que ser muy equilibrado para no producir ni daños por acción directa o por omisión directa. Entonces, como te decía, o como vos mismo lo manifestaste, es un tema bastante delicado que obviamente continúa en discusión, continúa
exponiéndose todos los puntos de vista posibles para tratar de lograr una ordenanza lo más ecuánime posible. Traigo a colación esto porque, a ver, lo que se ve es, por ejemplo, la hojita cartuchada del lado del potrero, ejemplo, pongámosle Quinta Barrio Miglori, que han venido algunas críticas desde ahí, algunas quejas, ¿no es cierto? Que es visible por otra parte, porque se ve, mirás la planta del lado del potrero y se le ve la hoja cartuchada, la mirás desde el lado del vamos a llamarlo así, desde adentro de la trocha, desde el barrio, y no se ve la hoja casi normal. Entonces vos te das cuenta el golpe hormonal que hubo del otro lado. Bueno, ahora se ha proscripto del uso en la provincia de Buenos Aires desde ahora prácticamente hasta marzo el 2,4-D, en sus formas éster básicamente, que son las más volátiles, pero digo, tenemos todo un montón de líos que ni siquiera los estamos regulando, que Córdoba los tiene, pero ¿sabes cómo, no? O sea, nos lleva kilómetros por delante. Digo, hay provincias nuestras que están muy avanzadas en este tema, y digo, estamos mostrando la parte que se ve, pero esto otro que te estoy hablando yo, del manejo de galpón, de los tipos que se están aspirando esto, que también son seres humanos, y vaya, son los responsables a veces de que el sistema funcione, porque hay que hacer planilla, hay que cargar, descargar. Sí. Quiero decir, tiene múltiples aristas esta cuestión que están más allá de lo visible, ¿no? Exacto. Y además es muy profundo el tema. En la medida que uno se va metiendo, va encontrando cosas cada vez, en algunos aspectos, impensadas. O sea, tanto desde el punto de vista histórico-comercial, por las empresas que hay asociadas a los fitosanitarios, como las consecuencias medioambientales, que también uno puede rastrear históricamente, consecuencias de las malas regulaciones o las malas prácticas. De hecho, en la Argentina hay estudios muy profundos realizados por científicos como Lucas Alonso, Damián Marino, que gente que hoy habla de un compromiso de todo el ciclo de agua dentro de la naturaleza, en donde se está observando dentro de la pampa húmeda argentina precipitaciones de agua con restos de pesticidas. Estoy hablando de que el suelo evapotranspira agua y arrastra parte de los componentes que se le han agregado para la parte productiva. Entonces, lo que tenemos que observar también es cuán equilibrados somos a la hora del tratamiento del medio ambiente. Insisto, siempre tratando de mantener un equilibrio entre producción, salud y equilibrio medioambiental, o sea, con todos esos factores. Creo que ustedes deben coincidir en esto, ¿no? La visión de ustedes como políticos. Sin químicos, yendo al otro extremo, digamos así, en las posturas ambientales que hay, sin químicos no se puede, digamos así, el sistema no es viable. Nos encontramos con el problema de que el mundo está en expansión y en constante crecimiento desde el punto de vista poblacional. Esto es un hecho fáctico, hay que ir a datos oficiales de la FAO y con esto alcanza. Tenemos que comer, los pastos nos están ganando la carrera, o el uchullaje, o como quiera llamársele, porque muchos de los químicos van dirigidos ahí, y algo a plagas, que la plaga generalmente allá al final del ciclo lo que hace es por ahí ensuciarnos el grano, o alguna cosa parecida, pero que los daños son... O comérselo. O comérselo, ¿no? Pero bueno, pero te quiero decir, pero son mucho más chica, digamos, la incidencia en relación a lo que tiene que ver con la carrera con los yuyos, que básicamente ahí nos encontramos con la reina de todas estas cuestiones, que es el glifosato, sin dar nombres comerciales, pero digo, como molécula, o el 2,4-D, o en el caso de la atracina, en el caso del maíz, ¿no? Que son básicamente las herramientas históricas de esta cuestión, ¿no es cierto? Bueno, es cierto lo que vos decís, vos sos una persona formada en temas de campo, pero el punto tiene que también, o sea, no podemos perder de vista dentro de toda esta gran ecuación que estamos manifestando que hay muchos intereses económicos por parte de empresas productoras de productos fitosanitarios. Y lo que en un primer momento fue la soja genéticamente modificada, o sea, el tándem soja genéticamente modificada _ glifosato, fue también una fórmula comercial extremadamente exitosa en el mundo. Y obviamente los intereses económicos pesaron mucho sobre este tipo de desarrollo que fue importado de manera muy entusiasta en su momento. Como vos decís, hay una carrera entre los pesticidas y las hierbas o los yuyos, como vos los llamaste. Podríamos estar hablando de pesticidas específicos para determinados tipos de malezas. Pero tampoco podemos perder de vista que medioambientalmente
esa carrera que nosotros estamos, o sea, yo soy un entusiasta de la producción y de la colocación de la Argentina como un productor referente a nivel mundial. A mí me parece que eso es fantástico, es el primer eslabón de la cadena productiva argentina. También te voy a ampliar eso. También soy entusiasta del desarrollo de del segundo eslabón de la cadena productiva, que es todo el proceso de transformación. A mí me encantaría que la Argentina se transforme o se posicione en un país transformador de materias primas y que venda materias primas, valor agregado, exactamente, que exporte valor agregado principalmente. Pero dentro de toda esa ecuación, te decía, hay muchos intereses económicos detrás. Estas carreras que se producen, lo que en realidad sucede es que por colocar una ecuación económica que generó en su momento mucho dinero, hoy está generando las resistencias de las malezas porque es propio. La vida se adapta, la vida frente a una agresión en la naturaleza, que son los pesticidas que nosotros agregamos, va adquiriendo resistencia. Entonces eso nos lleva a tener que aplicar o productos más tóxicos o productos más específicos. Y es algo que muchas veces termina siendo perjudicial para el medio ambiente, o sea, nos coloca o maximiza la parte económica de la ecuación, pero perjudica o va en detrimento de la parte medioambiental. Frente a todo eso tenemos que ser equilibrados, porque nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos el medio ambiente, y como dice el artículo 41 de la Constitución, no solamente tenemos derecho a vivir en una situación medioambiental saludable, sino que además tenemos que tratar de proveer a nuestros hijos y a nuestros nietos, a las futuras generaciones de ese mismo medio ambiente que sea tan útil para ellos como lo fue para nosotros. Entonces, por eso te decía en un principio, es todo un tema de equilibrio y en donde muchas veces hay que observar todos los componentes, todas las variables que componen la ecuación, es decir, desde las variables económicas hasta las variables productivas, las variables medioambientales, de salud, de manera que haya un equilibrio justo, fundamentalmente un equilibrio justo, es decir, que acá no gane, o que sí gane, pero siempre cuidando el medio ambiente, ¿no es cierto? O sea, hablar en términos económicos en donde el resultado final sea ganar, que ganemos todos, pero que gane también el medio ambiente. Martín, un poco para finalizar esta cuestión, digamos, si vos tuvieras que mirar cómo va avanzando la cuestión, en este caso vamos a la deliberativa, ¿no? Al Consejo Deliberante. En porcentaje, digamos, no le vamos a poner fecha, pero digo en porcentaje, ¿cuánto crees que ha avanzado este tema o cuánto crees que nos falta todavía, digamos, sumarle a esta cuestión para poder decir, bueno, de acá para adelante lo tratamos a esto y vemos si podemos armarlos de la ley, ¿no? Es difícil, es difícil porque hay que pensar en qué están pensando los otros espacios políticos. Yo creo que ya es claro y la definición básica es la que te acabo de decir. O sea, ya en términos generales, la ordenanza está prácticamente completa, excepto en estos puntos, en si se va a hacer una zona de exclusión, de no aplicación en las áreas periurbanas, en las áreas limítrofes de las áreas urbanas, o se va a hacer una zona de amortiguamiento, que te repito, es una zona en donde se van a aplicar productos químicos de muy baja toxicidad. Esa es la discusión que hoy existe. Respecto a qué tan decidido está todo esto, yo te diría algo, no creo que sea una ordenanza que vaya a tener un tratamiento final, o sea, no debería ser una ordenanza que tenga un tratamiento y una decisión, sea para un lado o sea para el otro, de las dos opciones que tenemos hoy. Es dinámico el sistema. Claro, que no vaya a ser, no debería no tratarse nunca más y quedar como algo que ya se hizo y ya se aprobó, porque como vos decís, el sistema es muy dinámico, la naturaleza todos los días nos coloca niveles de desafíos nuevos, entonces tenemos que adaptarnos nosotros a esos cambios que se están produciendo, a esos cambios tecnológicos, cambios medioambientales, etcétera, y permanentemente tenerlo como tema de discusión y ver si hay que modificarlo o no en base a las adaptaciones nuevas, ¿no? Te hago un pequeño comentario. Hace 20 años me estaba yendo de la facultad y empezaba el tema de la molécula del glifo, se empezaba a hablar de las primeras transgénesis,
Decal habló mucho porque todo esto venía de la mano del ingeniero químico, que se le llama, a la molécula del gen BT, con el que se empezaron a hacer los primeros tratamientos del Bacillus thuringiensis, que se empezó a utilizar para intentar transgenizar o modificar genéticamente una molécula original, en este caso los primeros trabajos en maíz. Se empezó a hablar de esto hace un poquito más de 20 años, que se empezó a conocer el tema. Es decir, este tema es mucho más viejo, pero que se empezó a hacer masivo y se empezó a comunicar. Vos fíjate el crecimiento que hubo de la mano del glifosato y básicamente la última parte, los últimos, podemos decir, 15 años respecto de lo que pasó con la soja. Pero digo, esto está encontrando como un límite, está encontrando como un tope, esto que vos estabas planteando, que justamente hoy ya estamos empezando a buscar otras herramientas sustitutas, porque es como que las resistencias nos están empezando a generar escapadas de otros yuyos, como el yuyo colorado, la rama negra, y todos estos problemas que se escuchan normalmente por los medios de comunicación, que está haciendo que el sistema, digamos así, todo el tiempo se esté moviendo, y cada 10, 15 años hay que darle una retocada, ¿no? Sí, es algo que cambia, como vos decís, que dinámicamente se va modificando, y se va estudiando, hay mucho dinero en investigación detrás de todo esto. Seguramente. Pero bueno, te vuelvo a repetir, tenemos que buscar que la ecuación sea lo más equilibrada posible, por lo tanto yo creo, y desafío obviamente, a que no sea un tema cerrado una vez que se trate, sino que tiene que estar abierto a discusiones y a actualizaciones periódicas. O sea, esto no es un tema que necesariamente se vaya a cerrar, porque te vuelvo a repetir, cambia la tecnología y cambian las condiciones medioambientales permanentemente. Estamos dialogando con el concejal Martín Micucci, casi te digo ingeniero. Lo cierto que... Nada, Martín, te agradezco en principio el tiempo, ya estamos excedidos en el tiempo, por lo menos el espacio nuestro, tenemos un poquito más de tiempo, lo estamos utilizando por supuesto, esto se llama Hablemos de Campo, estamos hablando de un tema, yo diría que trae ribetes apasionantes, no sé si es apasionante el tema, pero trae ribetes apasionantes porque esto involucra a don Pepe de Doña Rosa, involucra al hijo de don Pepe de Doña Rosa, vale decir, nos involucra a todos esto, más allá de los tipos que viven o vivimos de alguna arista del campo. Esto va mucho más allá, esto tiene que ver con el hombre urbano, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con salud, vos lo decías, tiene que ver con comercio, tiene que ver con el desarrollo rural, el desarrollo social de las comunidades, vale decir, tiene múltiples aristas, así que bueno, el tema está abierto, yo te agradezco este ratito y por supuesto te invito, y el tema va a seguir abierto ya cuando esto tenga una forma, digamos así, más aproximada a lo que estamos buscando como ley, que va, yo creo que por más que tengamos una ley cocinada o en punto de horno, siempre le vamos a estar buscando, digamos así, media vuelta más de rosca, ¿no? Seguramente, sí. No es un tema que vaya a concluir ahora. Martín, te agradezco el tiempo, estamos dialogando con el concejal Martín Micucci, en este caso sobre este tema que es tan apasionante, el tema de las cuestiones de básicamente los fitoquímicos, como le estaba diciendo. Nosotros, por supuesto, ya despidiéndonos de esta última parte, seguimos en Hablemos de Campo. Gracias, Martín. Gracias a vos y saludo a tu audiencia. Un poquito de Carlos Ramón Fernández y ya nos estamos despidiendo. El país en que vivimos no hace falta que lo explique, hace años que lo saquean sin poder mandarlo a pique. Tiene riquezas ocultas de incalculable valor que le quita el sueño al gringo, codicioso y opresor. Se le enturbian los ojitos al rubio de Nueva York al ver tanta tierra fértil librada al mejor postor, porque aquí todo es de todo y el chorro afana destajo. El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. No hay mal que dure 100 años, ni fuego sin apagar. Ya vendrá algún argentino en esta tierra a mandar.
ya vendrá algún argentino en esta tierra a mandar. ¿Cuándo seremos nosotros sobre este hermoso país sin andar pagando cuentas pa' que el ladrón sea feliz? Porque así es fácil la cosa, tan solo es saber robar. Cuando más te echan del puesto y hasta podés reclamar. Ayer le dieron 5 años al moreno Baltasar porque robó una gallina, condena muy ejemplar. El doctor robó millones de un ministerio estatal, pagó la fianza y perdonen, ahora descansa en su hogar. No hay mal que dure 100 años, ni fuego sin apagar. Ya vendrá algún argentino en esta tierra a mandar. Ya vendrá algún argentino en esta tierra a mandar. Bueno, habrá visto ahí que Carlos Ramón está hablando de que vendrá algún argentino en esta tierra a mandar. Dice, no sé, yo creo que están mandando, pero bueno. Son opiniones de Carlos Ramón, nada más que esto. Nos estamos despidiendo de este Hablemos de Campo, esta semana que está cerrando con 6.313 animales, en lo que tiene que ver con la semana 22.923, en el mes 74.552, 43,80 es el índice novillo en lo que tiene que ver con el mercado de Hacienda de Liniers. En lo referente a granos, el trigo 80 centavos abajo, el maíz 40 centavos abajo, la soja es el único grano que escapa de la caída, 60 centavos hacia arriba. Tenemos baja presión, tenemos probabilidad de alguna agüita por la tarde y mañana prácticamente durante todo el día, así que si no tiene mucho plan, mañana prepare la cobija, prepare la torta frita y bueno, escuche la radio, ya sabe, 88.9 FM Infinita, radio de clásicos, tiene para todos los gustos, tiene música variada y lo cierto que muy buen gusto. Bueno, nada, soy Horacio Galeano, está en el 88.9, está en Radio Infinita, creemos que lo hemos informado y en un ratito, alrededor de las 9:30 de la mañana, le vamos a estar contando ya con números en la mano cómo está evolucionando el mercado en este último día de la semana, justamente en el día de hoy, viernes 19 de octubre, ya sabe, la semana próxima, el 25, entre otras cosas, esta gran jornada de químicos que hablábamos acá por General Villegas en lo que tiene que ver justamente con